del Coaching, auspiciada por la International Coaching Federation. ¿Cuál es el propósito de esta semana? Que ustedes conozcan más de lo que es el coaching, de lo que no es, y de las herramientas valiosas que tiene para acompañarnos en nuestros cambios, en nuestros procesos de cambio, en la vida personal y en el área profesional. Así que les doy la bienvenida a todos. Estamos felices de que estén aquí con nosotros y queremos que nos acompañen hasta el sábado en todos los webinars que vamos a tener. Les quiero dar las felicidades a todos los coaches en su semana. Y les presento a Sara Pastor, que va a estar como anfitriona en este gran webinar que tenemos esta noche. Muchísimas gracias, Olga. Y saludos a todos los asistentes desde donde estén. Recuerden que estamos en espacios diferentes, pero latimos con el mismo corazón, porque estamos todos unidos. Así que bienvenidos de nuevo a esta semana donde Puerto Rico vibra, y vibra a través del capítulo de la International Coaching Federation, capítulo de Puerto Rico, del cual soy parte de la Junta. Así que esta noche les damos no solamente las gracias por conectarse hoy, sino también por apoyarnos en todos los webinars que vamos a estar ofreciendo a lo largo de esta semana hasta el sábado. Este webinar lo vamos a estar grabando y transmitiéndolo en vivo a través de nuestra página de Facebook. Tendremos también preguntas, ya indicaremos, pero nos interesa que a través del chat que tienen abajo o a través del enlace de preguntas y respuestas nos hagan sus preguntas, nos saluden y sobre todo nos digan desde dónde nos están escuchando y nos están viendo. Sin más dilación, les voy a presentar a nuestro ponente de esta noche. Él es el coach Miguel Ángel Herrera, directamente desde Venezuela. Él es licenciado en Ciencias Administrativas y Gerenciales de la Universidad Tecnológica del Centro UNITEC, certificado como coach de vida, coach organizacional, coach transaccional, master practitioner en PNL, diplomado en filosofía, facilitador en risoterapia y yoga de la risa. Es miembro de la ICF y de la Asociación Venezolana de Coaching Profesional. A nuestros asistentes vamos a estar ofreciendo, ya diremos, cómo pueden conectar para que obtengan sus créditos de educación continua. Y asimismo, esta presentación, el coach está generoso que lo va a compartir con todas aquellas personas que quieran y se comuniquen con nosotros. Así que busquen en el chat y sin nada más que decirles, nada más que darles las gracias, coach Miguel Ángel Herrera, la audiencia es tuya. Muchas gracias. De verdad, un placer el poder acompañarlos en esta oportunidad de lo que es la International Coaching Week. Súper contento de acompañarlos desde Venezuela y compartir la experiencia. Estábamos conversando justo antes de entrar acerca de, oye, cómo Venezuela y Puerto Rico en los últimos años le ha tocado vivir adversidades, situaciones que han sido complejas y como pueblos, como ciudadanos, hemos logrado salir adelante en esas situaciones. Entonces, bueno, feliz, contento de poder acompañarlos y yo creo que llegó el momento de que entremos en materia. Fíjense, ¿cómo se llama la charla que les traigo el día de hoy? Vamos a colocar por acá la presentación. Ahí está. Creo que ya la están viendo. Tenemos allí el banner de la International Coaching Week 2020 y el título de esta charla se llama Esperanza Radical. Ahora, les hago una pregunta. ¿Qué es eso de la esperanza? Y pido que se vayan rápidamente todo el mundo al chat, a la sección de preguntas y de comentarios y me digan qué les viene a la mente cuando piensan en esperanza. Ahí tengo esperanza radical, pero solamente con esperanza. ¿Qué les viene a la mente? Y te pido, Sara, que por favor me vayas comentando qué es lo que va colocando la gente con respecto a la esperanza. Claro que sí. De momento han llenado el chat de saludos desde muchas partes de Puerto Rico y de otras partes del mundo. Así que estamos súper contentos. Acuérdate que va a haber una pequeña diferencia entre lo que nosotros escuchemos aquí y lo que les llega a ellos. Es un delay de 15 segundos. Así que dice que es logro de tus metas, es la fe, es la capacidad de esperar, la posibilidad de algo mejor, es fe, eso se repite mucho. Es un futuro,
fe de nuevo. La mayoría de ellos contestan que es la fe, la luz en medio de la oscuridad, esperar con confianza, fe, te envían muchos saludos, bienestar, fe, certeza de que todo estará bien. Es un sueño, es la confianza en el futuro, esperar sobre todas las posibilidades y adversidades, futuro bienestar y confianza. Esperanza es una mirada con optimismo hacia el futuro. Son posibilidades, es la fe. Saludos desde Tenerife, España. La certeza y la convicción es lo que esperas. Desde Colombia, saludos, mirar hacia el futuro con fe. Planes de bienestar, confiar y esperar con fe. Me dices, pero la mayoría son casi todos resiliencia. Excelente. Convencimiento de lo que creemos será realidad. Es momentáneo. Genial. Esperar lo anhelado, la habilidad de la espera. No rendirte y buscar lo positivo en todo. Tener fe. Un estado de fe. Dime. Fíjate cómo se van repitiendo algunas palabras que tienen que ver con fe, tienen que ver con esperar confiado. Les cuento la historia de esta charla. En el año 2015 tuve la oportunidad, el placer, el honor de hacer un programa con el doctor Fernando Flores. Para aquellos que son coaches ontológicos, probablemente les hace sentido ese nombre, uno de, digamos, de los padres que tuvo mayor influencia para el desarrollo de lo que es la ontología en el mundo del coaching. Y estando allí en ese programa llamado Embajador de Posibilidades, él nos habló acerca de que para prepararnos hacia el futuro, teníamos que cultivar un estado de ánimo clave. Y ese estado de ánimo, él lo llama esperanza radical. Estamos hablando del año 2015-2016. La situación de Venezuela estaba empezando a ponerse muy difícil a nivel económico. Estamos viviendo un proceso de contracción económica muy fuerte. Cuando yo estaba escuchando junto con otro coach venezolano llamado Mónico Carvajal, escuchamos que el doctor Fernando Flores habló acerca de esperanza radical. Nosotros dijimos, oye, ese nombre está genial. Fernando Flores nos habló que ese estado de ánimo lo había conseguido en un libro. Y lo que nosotros hicimos fue dedicarnos a conseguir el libro, lo leímos y sacamos como las principales enseñanzas del autor y de ese título llamado Esperanza Radical. Como lo vimos como una oportunidad, lo ofrecimos tanto al público en general. Una empresa nos llamó y nos dijo, mira, tengo la gente con un estado de ánimo por el suelo, muy pesimista, la situación económica los tiene sumamente afectados. Diseñamos entonces un taller. Y el taller terminamos dándolo durante 3 años seguidos a más de 3.000 personas en Venezuela. Entonces, esa es un poco la historia para que sepan de dónde viene eso de Esperanza Radical. Lo que van a ver aquí es la versión resumida de un taller de 4 horas. Entonces, cuando pensamos en esperanza, fíjense esa imagen que aparece allí. Como una pequeña flor, algo que surge en el medio de un espacio árido. Usualmente las definiciones de tener esperanza son esperar confiado, abrigar un deseo con anticipación, y una de las clásicas es la esperanza es lo último que se pierde. Ahora, ¿qué es eso de la esperanza radical? Usualmente cuando escuchamos radical suena como algo extremista, pero el autor, que ya voy a comentarlo, nos habla de esperanza radical porque es una esperanza que nace desde la raíz, desde lo más profundo de tu ser. Por eso la palabra radical. Y dice, ¿qué es la esperanza radical? Es un estado de ánimo donde se mantiene un compromiso con la posibilidad de que algo bueno resultará de un desastre, del colapso de nuestro sentido de propósito y significado de nuestro mundo. Entonces, lo primero que tenemos que ver, que está resaltado allí, es que es un estado de ánimo. Un estado de ánimo, entonces lo relacionamos con cuál es la visión que yo tengo hacia el futuro. ¿Qué es lo que yo espero que va a suceder? Y aquí yo hago una reflexión con la gente. Les digo, ¿quién tiene la capacidad de ver el futuro? ¿Quién tiene la capacidad de predecir? ¿Quién tuvo la capacidad de predecir esta circunstancia que estamos viviendo a nivel mundial? Muy poca gente, nadie diría yo, tenía la expectativa de que esto iba a suceder.
Entonces, nadie puede predecir el futuro. Ahora, el estado de ánimo con el que yo afronte, eso es lo que marca la diferencia. Y aquí se me viene a la mente una frase de Winston Churchill que me encanta y dice, básicamente, soy optimista. ¿Por qué? No me parece muy útil ser otra cosa. Lo repito, soy optimista. No me parece muy útil ser otra cosa. Entonces, es un estado de ánimo, es una visión que yo tengo del futuro. Yo digo, algo en el futuro va a ser bueno. Fíjense, es un estado de ánimo donde se mantiene un compromiso con la posibilidad de que algo bueno resultará del desastre. Ahora, esta es la definición que nos trae Jonathan Lear. ¿Por qué? Ya les voy a contar porque él habla de desastre y del colapso de nuestro sentido de vida y de propósito. Este es el libro. El libro en inglés, todavía no lo he conseguido en español, se llama Radical Hope. El autor, como les comenté, Jonathan Lear, es un filósofo y psicólogo. Y fíjense en el subtítulo que tiene el libro, La ética al enfrentar la devastación cultural. ¿Qué es lo que estaba buscando Jonathan Lear? Él básicamente estaba reflexionando acerca de los diferentes lugares donde se cultiva la esperanza ante situaciones difíciles. Y él lo consiguió específicamente, o la historia que él más le llamó la atención, fue cuando él estudió a la tribu llamada Los Cuervos en Estados Unidos. Y a su líder, que tenía un nombre bien particular, llamado Muchos Logros. Ahora, la historia de Muchos Logros es una historia bien resaltante. ¿Por qué? Me voy a ir antes del momento crucial, me voy a ir como unos años atrás. Él cuando nació no tenía el nombre de Muchos Logros. Él se llamaba Búfalo que enfrenta el viento. Ahora, ¿qué sucede? Cuando se cumple la mayoría de edad, ellos, cuando pasan digamos, un ritual de adolescencia, tienen la posibilidad de cambiarse el nombre. Y él se cambió el nombre y se colocó Muchos Logros, porque desde pequeño él resaltaba por ser el líder en los juegos y porque siempre ganaba en las batallas y en los juegos. Entonces su abuelo le decía que, oye, tú siempre tienes muchos logros. Y él decidió quedarse con ese nuevo nombre cuando hace ese ritual. Ahora, ¿qué es lo particular? Luego de que él se coloque ese nombre, él en otro ritual de lo que llaman un sueño premonitorio, en los cuervos lo hacían de una manera particular. Se cortaban la punta de la yema de los dedos. Imagínense eso. Se cortan la punta de la yema de los dedos, comienzan a sangrar y en ese proceso donde pierden sangre tienen como alucinaciones. Beben también algunas hierbas, etc. Y él tiene un sueño muy particular, donde ¿qué es lo que sucede? Él se imaginó mirando desde lejos el lugar donde ellos habitaban, donde estaban los tipis, que son las casitas estas cónicas donde ellos viven. Y entonces él lo estaba mirando todo, de pronto en el medio se abre un hueco y de ese hueco comienzan a salir búfalos en estampida y empiezan a arrasar todo. Empiezan a destruir las casas, destruyen los sembradíos, destruyen los árboles, o sea, empiezan como a devastar todo lo que era la villa donde él vivía. Y entonces, de último, y lo interesante es que los búfalos arrasan todo y se pierden en lo profundo del horizonte. Entonces, el último búfalo que sale se acerca hasta donde está él, se convierte en un hombre, y este búfalo hombre le dice, acompáñame, y lo lleva hasta donde está un árbol caído. Y en ese árbol había un pajarito, era lo único que quedaba vivo, aparte de ellos dos. Un nido de un pájaro llamado carbonero negro. Y le dice, tienes que aprender del carbonero negro. Y él se despierta después de eso, de ese sueño premonitorio. Él se acerca a, digamos, a los líderes de la tribu en ese momento y les dice, mire, tuve este sueño. Los sueños premonitorios no son exactamente muy exactos para los indios. O sea, algunos le prestaron atención, otros no. Sigue con su vida. Ahora, se llega a convertir en el líder, ya después de mucho tiempo, en el líder
de la tribu y llega el momento donde él dice, wow, creo que se va a hacer realidad este sueño premonitorio que tuve. Y fue el momento donde llegaron los hombres blancos a Estados Unidos y comienzan a tomar el territorio. Por supuesto, llegan con armas y comienzan a devastar y a arrasar todo el territorio. Inclusive llegan con unas enfermedades particulares y comienzan a contagiar de enfermedades a los indios, a las distintas tribus que ven en ese momento, y comienzan a diezmar a la población. Ahora, ¿qué es lo particular? Muchos Logros tuvo aproximadamente como unos 10, 12 años preparándose para ese momento. Y fíjense lo que dice por acá. Él soñó que los búfalos se iban y no regresaban más. Solo sobrevivió el pájaro carbonero. La tribu por 10 años aproximadamente debatió esto. ¿Qué pasa cuando los búfalos se van? Se iba todo lo que les hacía sentido. ¿Qué es lo particular de que en el sueño los búfalos se iban y no regresaban? Que toda su vida giraba alrededor de los búfalos. O sea, ellos comían carne de búfalo, bebían leche de búfala, se vestían con las pieles de los búfalos. Los tipis, las casas, lo hacían con el cuero de los búfalos. Entonces, imagínate lo que era esperar que todo lo que te hace sentido, en este caso, el centro de tu vida, que son los búfalos, se iban. Eso fue una de las preguntas que a él le llamó tanto la atención. Ahora, cuando Muchos Logros, ya siendo viejo, cuenta la historia de cómo él conversó con su gente ante ese momento difícil cuando llegan los hombres blancos, cuando él termina de contar la historia, dice algo bien particular. Después de que llegaron los hombres blancos, después de que arrasaron y nosotros tuvimos que enfrentar la situación, después de esto, nada pasó. Y esa es una frase que a este caballero, a Jonathan Lear, el psicoanalista filósofo, le llamó la atención. Se preguntó, oye, ¿por qué este hombre, parte de su discurso, cuando él cuenta lo que sucedió, dice, después de esto, nada pasó? Y es una frase como que atormenta a Jonathan Lear y se decide a buscar más información acerca de Muchos Logros. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y por qué Jonathan Lear escribió este libro? Ese que están viendo ahí en la foto, ese es Muchos Logros, Plenty Coups. Ese no es el libro, ese es otro libro que habla acerca de la biografía de él. Y él se vuelve famoso porque logra algo que no logró ningún otro líder, que fue preservar la mayor cantidad de indios dentro de su tribu y que le respetaran su espacio. Ustedes saben lo que es las reservas indígenas en Estados Unidos. Son espacios que son como una embajada. Bueno, es tal cual, es la embajada de los tribus. Entonces, ¿qué es lo particular? Él logró que su tribu fuera la menos diezmada y a la que se respetara más su territorio, y fue uno de los primeros que logró que su territorio se convirtiera en una reservación indígena. Y llegó inclusive a ser el representante de los indios frente al Congreso de los Estados Unidos. Por eso es que le hacen una biografía y se vuelve tan famoso. Ahora, ¿qué fue lo particular? Lo que entendió, en este caso Muchos Logros, es que el problema no era pelear con los hombres blancos. Él se detuvo y dijo, ya va. El problema es que los búfalos se habían ido. ¿Qué significaba eso? Que los búfalos se habían ido. Los hombres blancos, siendo estratégicos, hicieron algo. Empezaron a matar a los búfalos y empezaron a... Hay un gatico por aquí, no sé si lo escuchan. Empezaron a cazar a los búfalos. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron después ellos? Él dijo, no, nosotros no tenemos que luchar contra los hombres blancos, tenemos que aliarnos con ellos, porque fíjense, estos hombres blancos llegan con otra ropa, estos hombres blancos llegan con otros animales, llegan con otra lengua, llegan con un montón de cosas que nosotros no sabemos, y él lo que hizo fue lograr una alianza, y le dio la oportunidad de reinventarse al ayudar y aprender de estos hombres blancos. Ahora, ¿por qué Jonathan Lear escribe este libro? Él dice, lo que me inquieta es la vulnerabilidad ontológica que nos afecta a todos por ser humanos. Y en este momento me voy a detener. Fíjense. ¿A qué se refiere Jonathan Lear con la vulnerabilidad ontológica? Con la frase que sigue. Todos los mundos son susceptibles a un colapso. Escuchen esa frase.
todos los mundos son susceptibles a un colapso. Es decir, en cualquier momento, algo que nosotros damos por dado, algo que nosotros damos por normal, se nos puede caer. Entonces, ante esa inquietud, ante lo que él llama esa vulnerabilidad ontológica, él decide que él quiere aprender qué fue lo que, en este caso, Jonathan Lear, lo que muchos logros, le enseñó a su gente. Todo el libro trata de eso. Nosotros, como les comentábamos, desarrollamos este taller y extrajimos lo que llamamos las 5 claves de muchos logros. Si comienzan a leer el libro, no los van a conseguir. Fueron como las frases que nosotros identificamos como claves esenciales en el discurso que utilizaba muchos logros. Entonces vamos a ver una a una y cómo nos sirven para enfrentar la incertidumbre, para enfrentar la adversidad en cualquier situación. Que como les mencioné en un principio, Puerto Rico y Venezuela nos ha tocado difícil. En este momento el mundo está viviendo un proceso de incertidumbre bastante grande, no solamente ya por la pandemia, sino también por los cambios acelerados, la 4ª revolución industrial, el teletrabajo, cambios políticos. Si quieren, les recomiendo una serie, aquellos que sean seriéfilos, busquen en HBO, los que lo tengan, busquen la serie que se llama Years and Years, que lo que hace es una proyección de los próximos 15 años de los cambios de la humanidad. Es una serie de ficción, trata acerca de cómo una familia tiene que enfrentar esos cambios, pero se las recomiendo porque hay una frase de uno de los protagonistas que dice, wow, yo creo que entre los 80 y el principio de los 2000 lo que vivimos fue una pausa, donde las cosas iban sucediendo de manera, digamos, más lenta, pero a partir del 2010 los cambios comenzaron a sucederse de una manera extremadamente acelerada. Entonces, bueno, vamos a ver las 5 claves de muchos logros. Primera clave, eso que ven ustedes por allí, ese es el pajarito, el carbonero negro. Recuerden que lo que hizo muchos logros fue investigar primero qué era ese pajarito y qué era lo que lo hacía particular. ¿Por qué en ese sueño se le aparece este hombre búfalo y le dice que tiene que aprender del pájaro? ¿Cuál es la clave que tiene el carbonero negro? El pájaro carbonero sobrevive porque es capaz de aprender de los otros. Este pájaro tiene la curiosidad de que aprende de los otros pájaros. Él ve otro pájaro haciendo un nido de una manera diferente o en un lugar diferente donde él lo hace y comienza a copiar el comportamiento. Y es curioso, se le acerca a los humanos. Entonces es un pájaro que le gusta aprender y que se adapta fácilmente. Entonces, ¿qué es lo primero que le enseñó muchos logros a su gente? Tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender. Su bandera, y aquí viene algo bien particular, su bandera es que tenemos que aprender nosotros de esta situación. ¿Qué tenemos que aprender nosotros de los hombres blancos? Tenemos que aprender su lenguaje, tenemos que aprender cómo sobreviven sin los búfalos. Eso fue lo primero que le llamó la atención. Ellos no necesitan los búfalos como nosotros. Ellos pueden vivir de una manera diferente. Claro, lo hizo de una manera muy inteligente. El acuerdo al que llegó, le dijo, yo quiero aprender de ustedes porque ustedes tienen esta ropa, tienen esta comida, tienen este lenguaje, tienen estas armas, pero nosotros tenemos algo que ustedes no tienen. Nosotros conocemos este territorio y hemos vivido aquí muchos años. Ustedes no conocen los animales, no conocen el clima, nosotros sí. Y ese fue uno de los primeros pactos a los cuales él llegó. Y él redimensionó el significado de guerrero. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la primera clave ante una situación adversa que yo me tengo que preguntar es ¿qué tengo yo que aprender de esto? ¿Cómo puedo ser como el pájaro carbonero? Yo dentro de esta pandemia he aprendido de estadística, me ha tocado aprender acerca de virología, he estado siguiendo los distintos modelos, desde el modelo del Imperial College, los modelos de Oxford. He decidido aprender cosas nuevas. Entonces, la pregunta que te invito a que te hagas en este momento es ¿qué tengo que aprender yo de esto? Vamos rápidamente a la segunda clave. La autocompasión, a ver, ya apareció por allí.
La autocompasión roba el coraje. La vergüenza está en la desesperación y en la resignación. Cuando muchos logros le dice a la gente de su tribu que tienen que aprender de los otros, de los hombres blancos y tienen que llegar a un acuerdo, eso no le gustó a mucha gente. Empezaron a decir, ¿por qué yo tengo que aprender de ellos? Si yo soy un valiente guerrero, yo debería enfrentarme con ellos en batalla. Y él le dijo, no, un momento. Lo primero es que no tenemos que avergonzarnos por aprender. Aprender es el nuevo valor del guerrero. ¿Dónde está la vergüenza a partir de este momento? Cuando yo me desespero y cuando yo me resigno. En la medida en que caigo en espacio de desesperación y de resignación, dejo de actuar. ¿Recuerdan la frase de Churchill? Soy optimista, no me parece muy útil ser otra cosa. Porque ¿qué sucede? Dependiendo del estado de ánimo en el que yo estoy, se van a marcar el conjunto de acciones que yo tengo a futuro. Si yo estoy desesperado y estoy resignado o estoy resignado, no van a ser las mismas opciones a que yo tenga un espíritu de apertura al aprendizaje, que es lo que está mostrando desde la primera clave, muchos logros. Y como dice ahí, la autocompasión roba el coraje. ¿A qué se refiere con autocompasión? A cuando yo empiezo a decir, pobrecito yo, ¿por qué será que a mí me tocó vivir en esta época? ¿Por qué será que nos mandaron este castigo de vivir esta situación? En la medida en que yo entro en esa conversación, entonces pierdo el coraje, pierdo la fuerza para aprender. Nuevamente, lo que hizo Jonathan Lear fue algo muy inteligente. Él se decidió a ligar ser el guerrero con tener coraje para aprender. Vamos a hacer una parada aquí. Sara, ¿me ayudas para ver cómo están los comentarios por allí en el chat? ¿Qué les ha parecido hasta el momento? Váyanse a escribir con estas dos primeras claves. La primera, aprender ante el escenario nuevo, y la segunda es no caer en desesperación ni en resignación. A ver, ¿qué me comentan? Bueno, de momento lo que hay es muchísimas gracias, muchísimos comentarios hacia ti, que son unas excelentes reflexiones, que son muy meritorias, muy interesantes. El coraje es parte de seguir hacia adelante, nos dice Milagro de Lourdes Vergara, de aquí de Puerto Rico. La mayoría de ellos están encantados con tu charla, creo que viene muy a tono, que nos va a ayudar muchísimo a todos. María dice, prohibido mirarse al ombligo. Muy bien, muchas gracias, es muy meritorio y muy oportuno todo lo que están compartiendo. Muchas veces es aprender, pero para eso hay que desaprender. Es un comentario de información, muchísimas gracias. Aprender del valor de un guerrero, de mucha enseñanza. La mayoría de ellos están encantados, como estamos todos, porque a todos nos está tocando estos puntos y estamos todos deseosos de que sigas después al 2, 3, 4, porque creo que nos van a ayudar mucho, porque todos tenemos momentos, y tú lo sabes, donde podemos caer. Es correcto. Y es bonito que nos recuerden. Siempre he creído que para salir adelante hay que tener un coraje para luchar y tener valor para arriesgarme. Nos dicen, mirar para adentro. ¿Cómo se sale de la compasión? Mira, muy buena pregunta. ¿Cómo se sale de la compasión cuando ya lo has tomado como estilo de manipulación? Ah, esa pregunta está bien interesante. ¿Cómo pregunta buenísima. Hago aquí una aclaratoria. A lo que se refiere a ella es la autocompasión, es cuando yo empiezo a decir, ay, pobrecito yo, pobrecito yo, sí, pobrecito yo. Cuando lo haces como manipulación, entiendo yo, porque es como salir cuando la compasión la has convertido en un estilo de manipulación. La persona que se autocompadece. Lo primero que tenemos que ver es que la autocompasión tiene lo que se llama una pseudo ventaja. ¿Qué es una pseudo ventaja? Es algo que parece que es bueno, pero que a largo plazo no me ayuda. ¿Cuál es la pseudo ventaja de sentir autocompasión?
que no tomo acción y parece que yo no tengo ninguna responsabilidad sobre el asunto. Así como, mira, esto me tocó y bueno, yo no puedo hacer nada. Esa es la pseudoventaja. Pero ¿cuál es el gran problema de sentir autocompasión? Que si te quedas parado allí, pierdes poder, pierdes capacidad de accionar y de construir tu futuro. Dejas de ser protagonista de la historia, ¿ok? Entonces, en la medida en que dejas de ser el protagonista de tu historia, entonces te conviertes como en el resultado de un montón de circunstancias que te llevan como si fueras un barco que vas de aquí para allá y no tienes ningún propósito, no tienes ninguna orientación y dices, pobrecito yo. Entonces, ¿cuál es la ventaja cuando yo me doy cuenta que estoy comportándome con autocompasión y decido salir de ese espacio? Que me vuelvo el protagonista. Y por eso, vamos a ver más adelante dentro de las claves, me convierto en un guerrero que tiene el coraje de salir adelante, no importa lo que suceda. Porque, ¿qué es lo particular que Jonathan Lear nos trae con este libro? Como les decía en un principio, es básicamente que todos somos susceptibles a que nuestros mundos caigan en un determinado momento. Pero si yo me convierto en el guerrero protagonista de la historia, no voy a dejar que esos cambios me arrastren, sino que voy a poder enfrentarlos y salir victorioso de ahí en adelante. Entonces, bueno, ¿te parece, Sara, si continuamos con la tercera y la cuarta clave? Claro que sí, por favor, porque estamos, casi todos los comentarios es que están locos porque sigan, porque están muy interesados. Así que adelante. Excelente. Aquí viene una clave que fue una de las que a mí más me ayudó. Les comento, el año pasado en Venezuela vivimos el proceso de lo que era un apagón nacional durante casi 3 días, donde no sabíamos qué era lo que estaba sucediendo. Imagínate, no tenías capacidad de comunicarte con tus familiares, porque inclusive hasta las líneas telefónicas fijas, que recuerdo que también ustedes lo vivieron con el proceso del huracán, no te podías comunicar con la gente, no sabías qué era lo que estaba pasando. Esta tercera clave para mí fue esencial en estos momentos donde sentía que decaía. Y es, el mundo es un lugar donde puede caer una tormenta que nos abrume, pero en el fondo siempre vuelve la bondad. ¿Y qué significa que siempre vuelve la bondad? ¿Y de dónde viene esta historia relacionada con muchos logros? Sencillo. En su tribu se habla que existían 4 vientos. Y de vez en cuando la lluvia lo atraía uno de esos vientos. Ahora, ¿qué sucede? Había momentos donde los 4 vientos llegaban al mismo tiempo y caía una lluvia que los agobiaba, que los abrumaba y sentían, wow, Dios mío, ¿cuándo va a hacer que todo esto pase? Y que era lo que decía muchos logros. Les decía, el mundo es un lugar donde puede caer una tormenta que nos abrume, pero en el fondo siempre vuelve la bondad. Es decir, esto también va a pasar. Y ese es el gran mensaje de la tercera clave que me ayudó a mí en ese momento. Dije, bueno, no sé qué es lo que va a suceder, pero esto en algún momento va a modificarse. Y ojo, quiero aclarar, la velocidad de los cambios que estamos viviendo, y por eso les he recomendado la serie esta Years and Years, cada vez va a ser más acelerado. Entonces vamos a estar montándonos en nuevas realidades diferentes. Entonces va a pasar lo difícil, ahora nos vamos a enfrentar una nueva realidad cuando esto pase. Entonces, ¿qué es? Es recordar que todo cambia. Entonces, esta situación difícil que estamos viviendo también va a cambiar. Entonces, esa es la tercera clave de la invitación, es a que mires que todos los procesos siempre se modifican. Cuarta clave. Un segundito que tengo un mensaje por aquí. No es aislarse de lo que sucede, esperando que todo mejore. Es enfrentarlo como un guerrero. ¿Qué era lo que trataba de decir muchos logros allí? Y ojo, hago la aclaratoria. Esa es la frase de muchos logros. En este caso, el distanciamiento social para lo que estamos viviendo es necesario. Pero ¿a qué se refería en ese momento muchos logros? No aislarse de lo que sucede. Es que él miró otra de las tribus que estaba viviendo el proceso en ese momento, una tribu llamada los Sioux. Ellos tenían una danza que llamaban la danza fantasma. Y en esa danza ellos danzaban alrededor de una fogata de manera continua. Y eran un grupo de indios de la tribu que iban danzando sin parar. Hasta que llegaba el punto en donde alguno de los indios se caía del cansancio
y lo tenía que sustituir a alguien que estaba de backup, o sea, alguien que estaba en la reserva, entraba y seguía bailando. Y el objetivo es que esa danza fantasma iba a debilitar a los hombres blancos y iba a ser el momento cuando los hombres blancos estuvieran debilitados que ellos iban a atacar. Ahora, ¿qué es lo particular? Danzaron casi 3 meses. Yo quiero que escuchen esto. Los Sioux en la tribu danzaron 3 meses para poder debilitar a los hombres blancos. Cuando se enteran muchos logros de lo que estaba haciendo la otra tribu, dicen, no se trata de que se aíslen de lo que está pasando. Lo que se trata es que lo enfrentes como un guerrero. Y es que cuando estamos frente a una adversidad, tenemos diferentes estrategias. Una estrategia es, no quiero saber nada de esto, yo me quiero olvidar de lo que está sucediendo. Y ojo, no quiero que caigamos en el extremo de la... Estaba viendo un webinario y vi una palabra que me llamó la atención. La infoxicidad, que es cuando nosotros nos llenamos de tanta información no corroborada. Y es una cosa que estamos viviendo una situación tóxica de información, por eso se llama infoxicidad. Entonces, no se trata de llegar al extremo de la infoxicidad, pero tampoco llegar al extremo de no saber qué es lo que está sucediendo ni cuáles son las medidas necesarias. Es el punto medio lo que nos está planteando en este caso Muchos Logros. Tenemos que aprender, y ojo, ese siempre es su bandera. De hecho, una frase era algo dura que él le planteaba a su gente, era la única manera que nosotros tenemos de ser menos que los hombres blancos es si no aprendemos de ellos. Repito, la única manera de que nosotros seamos menos que los hombres blancos es que decidamos no aprender de ellos. ¿Qué es el guerrero para Muchos Logros? Es aquel que tiene la capacidad de aprender. ¿Y qué es lo que, digamos, a Jonathan Lear, el autor, le llama tanto la atención? Él dice que Muchos Logros se convirtió en un poeta. No porque escribiera ni dijera frases extremadamente bonitas, sino porque él logró cambiarle el significado a lo que era ser un guerrero. Antes el guerrero era el que ganaba en batalla, ahora el guerrero era el que decidía aprender y adaptarse. Entonces lo que nos dice Jonathan Lear en este caso es que tenemos que convertirnos nosotros en poetas de nuestra vida. Ver la situación que estamos enfrentando como un guerrero y buscar la manera de redimensionar el significado de lo que tiene para que aprendamos y construyamos un nuevo mundo a partir de allí. Lo que hizo Muchos Logros fue construir un nuevo mundo para su tribu. El reto que nosotros tenemos como humanidad es cuál es el nuevo significado que vamos a tener a partir de esta pandemia y todos los eventos subsiguientes. Convirtámonos en poetas. Démosle un nuevo significado que sea positivo, que sea alentador y que nos permita crecer como humanidad. Una de las cosas que yo diría que tanto nos ha confrontado esta pandemia es ante la posibilidad de que podamos fallecer. Los mundos que se acaban no son solamente mundos lingüísticos, también son mundos biológicos. Y le ha tocado duro a algunas personas que han visto fallecer a sus familiares. Ahora, una de las frases que Jonathan Lear nos trae es que ser humano es ser vulnerable. Por lo tanto, el ser humano requiere tener un coraje intrínseco para aceptar que somos vulnerables. Y si podemos aceptar nuestra vulnerabilidad, podemos entonces convertirnos en poetas de nuevo significado. Podemos centrarnos en lo que es realmente importante para nosotros. Y vamos ya a la quinta clave. A ver cómo estoy de tiempo. Estoy perfecto. La quinta clave es buscar actuar con la sabiduría del aprendido como el carbonero y no por impulso. ¿Qué significa eso? Algunos de los miembros de su tribu, una de las cosas que hicieron es que, bueno, ya estamos aprendiendo, ya, vamos a salir, vamos a empezar a hacer cosas. Y Muchos Logros decía, ya va. No confundamos conocer cosas con ser sabios.
tenemos que mirar también nuestro pasado, cuáles son los aprendizajes de sabiduría que hemos tenido, porque no podemos actuar por impulso. Tenemos que actuar con la sabiduría de lo aprendido como el carbonero. Y es que ante las adversidades, una de las cosas que suceden es que queremos salir rápido, empezar a actuar ya, y no nos tomamos el tiempo para analizar. Entonces, lo que nos invita a muchos logros, en este caso, que Jonathan Lear rescata, es dónde puedo yo desarrollar sabiduría ante la adversidad. ¿De quiénes otros tengo yo que aprender? No confundamos conocer cosas con tener sabiduría. Entonces, al final, ¿cuáles son las 5 claves de muchos logros? Primera clave, el pájaro carbonero sobrevive porque es capaz de aprender de los otros. Y fíjense, en el fondo, ¿qué nos trae esta clave? Nos trae humildad. La primera cosa que nos invita, es aquellos que son coaches ontológicos lo deben reconocer, es reconocer que no sabemos. Y que, por lo menos en el caso de esta pandemia, nos estamos enfrentando a un gran no sé. Ahora, el problema no es no saber. El problema y lo que nos trae a veces la desesperación, que es el segundo punto, es que queremos tener la certeza de qué es lo que va a pasar. Ese es el problema. El problema no es que no sepamos. Ahora, cuando cultivamos un estado de apertura desde la humildad para reconocer que hay muchas cosas de esto que no sabemos, entonces en este momento va a ser nos vamos a abrir más fácilmente al aprendizaje. Nos podemos empezar a hacer la pregunta de qué es lo que nos hace falta. El sábado 25 de abril leí un artículo del País de España y el título me llamó poderosamente la atención. Decía, no estamos preparados para vivir en incertidumbre. Y el artículo lo escribía una periodista que entrevistó a una filósofa mexicana, tratando de recordar el nombre, si no me equivoco, es Atocha Aliceda. Esta filósofa tiene un currículum como de 66 páginas, y no estoy exagerando porque me metí en la página de la universidad donde da clases, descargué el currículum, 66 páginas de currículum. No, eso no nos hace mejores ni peores, pero me llamó la atención que una mujer sumamente estudiada. Y decía eso porque reflexionaba de que en este caso, todos los modelos relacionados con la pandemia, y fue una de las cosas que yo me di cuenta a ponerme a estudiarlo, todos fallaron. O sea, ninguno la pegó. Nos estamos enfrentando con algo que es completamente nuevo. Entonces, todas nuestras certezas, toda nuestra historia no nos permite tener una predicción de lo que va a suceder. Ahora, podemos empezar a anticipar qué es lo que va a suceder. Y lo que decía en ese momento esta filósofa es que tenemos que reconocer que la ciencia está basada en las cosas que sabemos, pero si nos estamos enfrentando a algo nuevo, tenemos que acostumbrarnos a vivir en incertidumbre. Y el mundo es un lugar incierto. Nadie puede predecir el futuro, como les decía en un principio. Primera clave, entonces, he sido humilde para aceptar que hay muchas cosas que no sé y que tengo que aprender. Segunda clave, puede que hayas caído en desesperación o en autocompasión en ese momento. Yo la primera semana estaba muy asustado. Ahora, después de esas primeras semanas decidí, hey, ¿qué es lo que yo necesito aprender de esta situación? Sí. Está bien que en algún momento hayas caído en resignación, en desesperación, en autocompasión. Lo importante es que logres salir de allí. ¿Y cómo logras salir de allí? Reconociendo que esto también va a pasar. Pero el que vaya a pasar no significa que te tengas que aislar de lo que está pasando y decir, no, bueno, no importa, está bien, esto va a pasar y listo. Y vamos a volver a lo de antes. Dentro de lo que sé, vamos a entrar en una nueva normalidad. En una nueva normalidad, entre comillas. Vamos a entrar a un nuevo mundo. Entonces, estemos preparados para ese nuevo mundo.
no nos aislemos, tenemos que enfrentarlo como un guerrero y darle un nuevo significado a ese mundo que están haciendo. Finalmente, no actúes por impulso, actúa con la sabiduría de lo aprendido. Entonces, vámonos al chat nuevamente y lo que te voy a pedir es lo siguiente. Mira estas 5 claves que están allí y reconoce cuál es la que te hace falta trabajar. Puede que sea la primera, que es tener la humildad de aprender cosas nuevas. Puede que sea la segunda, que es que a veces has caído en desesperación, resignación, autocompasión. Puede que sea la tercera, que a veces sientas que esto no va a pasar nunca. Puede que sea la cuarta, que te aísles y no quieras saber nada de lo que está sucediendo. O puede ser que sea la quinta y que quieras actuar impulsivamente y tomar la primera acción que te venga a la mente. Entonces, ¿cuál es la que te hace falta reforzar? Adelante, Sara, si me puedes ayudar. Estamos esperando. Simplemente recuerda que hay una pequeña diferencia de transmisión de 15 segundos. Y la quinta, me dicen, o sea, estaríamos hablando, de momento han contestado la quinta, Agnes Torres. También preguntan qué características consideras que debe tener un buen guerrero. La cuarta, la tercera, la cuarta, la quinta, la primera, la quinta y la cuarta, como que van ganando. La quinta, cuarta, quinta. La tendencia realmente es cuarta y quinta. Ok. Entonces, fíjate eso. Y hay bastantes comentarios. Y la mayoría son cuarta y quinta. Una persona la primera, 2 personas la primera, pero realmente la tendencia de... ¿Y qué recomiendas también para no actuar impulsivamente? Que si hay alguna técnica. Fíjense, aquí voy a aprovechar para responder la pregunta anterior, donde me hablabas acerca de qué hace un buen guerrero. A resumidas cuentas, lo que nos trae muchos logros, yo le agregaría algo más y está relacionado con este tema de la impulsividad. Y es darnos el tiempo para sentir nuestro cuerpo. Es normal cuando algo te toma por sorpresa que tú digas, wow, caigas en esos espacios de resignación, de desesperación. Es normal, me pasó a mí, no, yo creo que no, esto nos tomó por sorpresa a la gran mayoría de las personas, como mencionaba en un principio. Pero cuando yo estoy presente y yo comienzo a sentir, oye, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo miedo o estoy sintiendo rabia? Generalmente la impulsividad es porque yo quiero salir de esto rápido, yo quiero que esto se acabe ya. Entonces hay como una rabia donde yo digo, ¡ay, yo estoy cansado de que esto suceda! Igual lo relaciono con el tema del aislamiento. ¿Por qué me aíslo y no quiero saber nada de la situación? Porque tengo miedo, porque estoy como sobrecargado de lo que está sucediendo. Ahora, en esos espacios, si yo me doy el permiso de sentir, va a ser más fácil que yo pueda fluir. Y recordar que no estás solo. O sea, esto es algo que estamos viviendo toda la humanidad. Entonces, primero, siente, y en la medida que sientas, que lo reconozcas en el cuerpo, va a ser más fácil que fluyas. Y recuerda que no estás solo. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Pide ayuda. Eso es parte también de la humildad. No lo sabemos todas. O sea, a lo mejor hay algo que te hace falta pedir o conversar con un amigo. Pide un coach. Parte de la Semana Internacional del Coaching, uno de los lemas que hemos traído a lo largo de los años es prueba un coach. Prueba a conversar con otra persona y mostrarle lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo. Está bien, es normal. El ser guerrero no significa ser invulnerable. No significa... Y aquí siempre hay una confusión entre ser vulnerable y ser débil. Todos los seres humanos, como mencionaba hace unos momentos, somos vulnerables y está bien sentir las cosas que sentimos. Está bien sentir miedo, está bien sentir rabia y querer salir corriendo. Ahora, en la medida en que yo me detengo a sentirme, y para eso recomiendo entonces técnicas de mindfulness, técnicas de respiración, todas esas son excelentes para que nos tomemos el tiempo para estar en el aquí, en el ahora, presentes con nuestro cuerpo.
Una recomendación es tómate un tiempo durante el día para sentir y para meditar. En la medida en que me tomo ese tiempo, va a ser más fácil que pueda fluir y me voy a dar cuenta que voy a actuar de manera menos impulsiva antes de la situación y me voy a aislar menos. Voy a estar con un estado de ánimo que lo menciona Fernando Flores y a mí me encanta, con una serena ambición. Estoy tranquilo, pero voy a la acción. Con eso creo que logro responder para completar un poco lo que nos trae Jonathan Lear por allí. ¿Alguna otra pregunta por allí, Sara? ¿Estás muteada? Hay comentarios. Sobre que dicen que el enfrentar nos lleva a la negación de reconocer la vulnerabilidad. Y eso provoca miedo de vernos débiles y socialmente hay veces que no dan el espacio ni personal, ni familiar, ni laboral. Hermoso, muchas gracias. La mayoría son gracias por tus palabras. Así que quisiera completar con esto que estaba mencionando. Yo veo la aceptación como un punto medio entre resistirme a lo que está sucediendo y resignarme. Entonces, fíjense, la aceptación es el punto medio entre resistirme, es decir, no quiero que esto suceda, estoy cansado, esa es la resistencia. Pero tampoco es la resignación de no puedo hacer nada, pobrecito, mira cómo estoy yo viviendo esto. La aceptación es el punto medio. Es darme cuenta que hay un montón de cosas que no dependen de mí. Estas fueron las cartas que el mundo nos trajo a cada uno de nosotros. Ahora, cómo juguemos las cartas es diferente. Pero para empezar a jugar las cartas, primero tengo que aceptar que estas fueron las cartas que nos tocaron. ¿Algo más por allí? Sí, hay una pregunta interesante porque te preguntan que si es normal sentirse tranquilo o tranquila durante todo el proceso. Sí, pudiese ser normal. Estar sereno está bien. La diferencia es, ¿estoy siendo sereno pero aceptando la situación o estoy siendo sereno porque me estoy evadiendo de lo que está sucediendo? Si estoy tranquilo porque estoy en evasión, ahí sí la situación no la recomiendo porque en algún momento vas a tener que mirar lo que está sucediendo a nivel mundial. Entonces, yo diría que aclararía esa distinción para diferenciar una cosa de la otra. Hay muchas preguntas sobre cómo dentro de la crisis puedo manejar lo que me abruma y lo que pienso que no puedo continuar. Ahí yo me remitiría, a la tercera clave. Como les estaba mencionando, la tercera clave a mí me ayudó y es la que recomienda en este caso Jonathan Lear ante sentir que estamos abrumados. ¿Por qué sentimos que estamos abrumados? Porque sentimos que esto no va a ser eterno. En la medida en que me doy cuenta de que las cosas cambian y basta mirar, por ejemplo, ya hay ciudades, por ejemplo, de China, ya hay ciudades de Alemania, donde están empezando poco a poco a abrirse. Esto va a pasar. Hay varios autores, aunque nadie puede predecir el futuro, como mencionaba en un principio, hay varios autores que ya están mencionando de que eventualmente vamos a comenzar a abrir y las cosas van a empezar a moverse. Entonces, es recordar que esto también va a pasar y que lo importante es centrarse en qué es lo que puedo hacer yo o qué puedo yo aprender dentro de este nuevo mundo que se está abriendo. Alguien te pide, por favor, que repitas la frase, la aceptación es el término medio entre blanco la aceptación es el punto medio entre resistir y resignarse. Repito, la aceptación es el punto medio entre resistir, no quiero que esto suceda, ¿por qué me tocó vivir esto? Y resignarse, ay, pobrecito, mira lo que me tocó. Es el punto donde yo acepto que estas fueron las cartas que el mundo nos jugó, pero que yo decido ahora con estas cartas, ¿qué voy a hacer? Impotencia como ciudadano en cuanto a las decisiones de los líderes y las autoridades para lidiar con la situación. Da impotencia. Es un comentario. Sí. Eso también es parte de lo que nos ha tocado. O sea, diferentes países han adoptado diferentes medidas y dentro de eso están dentro de nuestra zona de influencia.
Entonces, ¿qué es ante eso que nos tocó? Esas fueron parte de las cartas. No es lo mismo que, por ejemplo, nosotros estamos viviendo acá a lo que se está viviendo en Corea del Sur o a lo que se está viviendo en Alemania y las maneras como lo afrontaron están fuera de nuestra zona de influencia. ¿Qué puedo hacer yo con estas cartas que nos tocaron dentro del país que estamos viviendo? Ojo, tengo una lámina más que me interesa que vean, porque yo la llamé el bonus track, y estoy seguro que también los va a ayudar a tener una idea adicional de esto que nos trae Jonathan Lear con estos minutos que nos quedan. Como les comenté en un principio, esto lo conocí a través de un programa de Fernando Flores, y él le llamó tanto la atención este estado de ánimo de esperanza radical que él escribió un artículo adicional para una revista junto con otro filósofo llamado Scott Rose, y donde hablaban acerca de cómo ir más allá de esto de la esperanza radical. Y comienza de una manera bien particular. Comienza primero haciéndose la pregunta, ¿cuál es nuestro búfalo en este mundo interconectado? Esta era una pregunta que yo le hacía a la gente en Venezuela desde el 2016 para acá. Y le hacía la pregunta, ¿cuál es nuestro búfalo? ¿Adivina qué respondió la mayoría de la gente en Venezuela? El petróleo. Y fíjense, yo les invitaba, ¿y cómo puede vivir Venezuela sin petróleo? Fíjense lo que estaba sucediendo junto con el COVID, la caída de los precios, etcétera. La perspectiva, ya se habla de que a partir del 2025 la mayoría de los vehículos van a ser con energías alternativas. Entonces tenemos que empezar a preguntarnos, ¿cuál será ese búfalo que si nos los tumba, el mundo se nos cae? Entonces, es una pregunta no para que la respondan ahorita, sino es una pregunta de reflexión. A ver, ahí viene. Algo que le sucedió a Fernando Flores y a Scott Rowe es que ellos ese título que yo tenía al principio de cómo ir más allá de lo de comprometerse con la posibilidad de algo bueno, a ellos no les gustaba mucho, porque decían, suena así como todavía esperar, tener esperanza sentado sin hacer nada. Entonces, ellos a partir de esa pregunta empezaron a desarrollar lo que llaman la sobrevivencia ontológica en mundos en movimiento. ¿Qué significa eso? Los mundos no son estáticos. Los mundos siempre se están modificando. El mundo del coaching es un mundo. Y hay una pregunta que yo me hago y que a veces cuando la hago a coaches en público les causa como miedo. ¿Qué vendrá después del coaching? El coaching es un mundo. Y es un mundo que se puede acabar. Ahora, cuando yo me hago la pregunta, puedo empezar a mirar un poquito más allá, puedo empezar a mirar posibilidades que antes no veía. Entonces, ¿qué es lo que nos trae, en este caso, Fernando Flores y Scott Rose? Podemos abrir nuevos mundos si cultivamos sensibilidad histórica. ¿Qué es sensibilidad histórica? Empezar a mirar cómo los mundos se mueven. Por ejemplo, empezar a investigar qué ha sucedido en el caso de las pandemias en epidemias anteriores. ¿Cómo la ha afrontado, por ejemplo, la pandemia de 1920? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuáles son los cambios que se dan cada vez que aparece una pandemia? Si yo empiezo a cultivar la sensibilidad histórica de los mundos donde me muevo, probablemente voy a tener mejor capacidad de anticipar qué es lo que va a suceder. Muchos están diciendo que en la medida en que se empiezan a levantar las cuarentenas, van a empezar a aparecer todos los procesos donde la gente no quiere salir a la calle por miedo. Entonces, al parecer históricamente después de las pandemias y de cuarentenas, existen picos fuertes de depresión y de ansiedad. Entonces, ese es un espacio donde los coaches tenemos que salir a apoyar desde el servicio. Ojo, no lo estoy mostrando como un espacio de vamos a salir a ganar dinero con esto, sino que yo creo que va a ser un gran espacio de nosotros los coaches servirle a los otros ante la situación, no solamente del COVID, sino también de, por ejemplo, la gran depresión que se espera económica por la caída de la producción a nivel mundial. Los coaches tenemos que salir a ayudar a la gente con los estados de ánimo tan bajos que se van a presentar. Entonces, ¿cuál es la clave para abrir nuevos mundos? Cultivar sensibilidad histórica y preguntarnos, en este mundo que yo me estoy moviendo, en este caso de la pandemia, en este caso de la seguridad psicológica, aquellos que sean psicólogos, del apoyo emocional, aquellos que sean coaches o terapeutas, ¿qué es lo que nosotros podemos mirar en nuestra historia que nos ayude a anticipar un poco el futuro?
y participar en los cambios que se dan. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Fernando Flores? Nos invita a tener una esperanza radical potenciada por una receptividad activa a las maneras en que las cosas y las posibilidades emergen históricamente. Entonces, si no miramos nuestra historia, y se acuerdan lo de la sabiduría, ¿se acuerdan de esa quinta clave que fue una de las más nombradas aquí? Es empezar a mirar la historia de nuestra humanidad cuando ha enfrentado procesos difíciles y qué podemos aprender de él. Nuevamente, esto lo estoy mostrando aplicado a este contexto COVID, a este contexto, lo que va a suceder a nivel económico, que ya se está mostrando, pero es una, yo diría, una gran enseñanza para enfrentar cualquier adversidad que se presente en nuestra vida. Bibliografía, el libro, ya les mostré en un principio, y aquí ven, este es el artículo, se llama Finitud Ecológica como Finitud Ontológica. La esperanza radical en el Antropoceno. Ambos están en inglés. Quien esté interesado lo puede buscar por allí en esos títulos. Y bueno, son las, según mi horario, Venezuela, que es el mismo en Puerto Rico, son las 8 de la noche. Muchísimas gracias por la participación. Todavía estoy abierto a alguna que otra pregunta. Ahí están mis redes sociales. @HerreraCoaching. Búsquenme en Instagram, mi teléfono, página web. Y muchas gracias. Gracias. De verdad, honrado por participar con ustedes. Creo que más que gracias, tenemos que... Recojo el sentimiento de todos los que están en el chat de agradecimiento porque ha resonado no solamente en nuestros oídos, ha resonado en nuestro corazón. Y si teníamos un poco dormido, un poco despistado el guerrero, creo que lo has sacado a luchar. Así que te doy las gracias de corazón del capítulo de Puerto Rico que hemos tenido el honor de compartir contigo este rato, de todos los asistentes que hemos tenido el placer y el lujo de escucharte. Gracias por levantarnos, gracias por darnos estas palabras de apoyo en un momento donde todos estamos de la mano, todos estamos en la misma situación. A todos nos han movido el búfalo y hay que sacar al guerrero. Así que agradecidísima en mi carácter personal y en el carácter de todo el mundo. Queremos decirles que para mañana tenemos otro webinar, porque seguimos a las 4 de la tarde. Se va a hacer en inglés, es Cultivating Resilience, con Rachel Carroll, directamente desde California. Y es para la época que estamos viviendo de COVID-19. Para las personas que quieren tener sus educaciones continuas, por favor, escríbanos a educación.continua.icfpr@gmail.com. Lo hemos puesto varias veces en el chat. Y recuerden que mañana lo vamos a estar transmitiendo también por Facebook en nuestra página y que toda la semana vamos a tener dos webinars, uno a las 4 y otro a las 7. Para aquellas personas que se quieran quedar, creo que el coach Miguel Ángel nos va a regalar unos minutitos más, pero teníamos que cerrar, ¿verdad? De forma a las 8 de la noche como habíamos quedado, para que entonces las personas que tengan otros compromisos puedan seguir. Así que si te parece, Miguel Ángel, y eres tan amable, voy a leerte algunos de los comentarios. Quieren que repitas de nuevo porque creo que nos hace falta a todos. ¿Cómo se sale de autocompasión? Reconociendo nuestro poder personal. No somos, hay una frase, no recuerdo exactamente cómo es, pero las circunstancias no hacen al hombre, sino que lo revelan. ¿Y qué quiere decir eso? No son las circunstancias lo que nos definen, sino cómo nosotros actuamos frente a ellas. En la medida en que yo empiezo a reconocer que yo tengo un espacio de acción, que yo tengo la capacidad de jugar cartas dentro de esto que me tocó, puedo salir del espacio de la autocompasión. Y fíjate que algo que mientras estabas hablando, Sara, me hice la pregunta otra vez y me vino una respuesta. ¿Cuál fue el búfalo que nos movieron en esta pandemia? Yo creo que el búfalo que nosotros nos movieron fue el de la cercanía y el de el reunirnos en grupo. Ese fue uno de los búfalos que nos movieron y que nos tiene desestabilizados completamente. Bueno, no quería dejarlo pasar porque me vino a la mente enseguida que te escuché. Nuevamente, reconocer que somos protagonistas de la historia, a pesar de que hay muchas cosas que no dependen de nosotros, somos protagonistas. Y somos protagonistas en la medida en que tomamos acción. Y la invitación que le hago a la gente es, pregúntate, ¿qué necesito aprender y con quién necesito conversar? Si yo respondo esas dos preguntas, puedo salir del espacio de la autocompasión.
Mira, alguien nos pregunta que por qué es tan malo la autocompasión. Claro, lo que pasa es que esto viene una traducción del inglés de self-pity, y lo que se refiere a self-pity es cuando yo digo, pobrecito, no puedo, estoy mal. No, no es la misma connotación de la compasión, y ahí quiero hacer la aclaratoria, no es la misma connotación de la compasión del cuidarme, sino es, digamos que a lo mejor la mejor traducción es la victimización, donde no salgo adelante y no tomo acción. Sí, es que recuerda que nos estaban viendo y nos están viendo desde muchas partes del mundo donde las palabras, no, aunque sean en español, no significan exactamente lo mismo. Y entonces es muy bueno que lo hayas podido. No tenemos el control, gran búfalo. Tenemos pena, tenemos tristeza. Sí, porque hay personas que te están preguntando que si es lo mismo de tomarse pena. A ver, lo que pasa es que la connotación de tomarse pena no la conozco en Venezuela, Ya, entonces... entiendo que sí, que es lo mismo. Entiendo, ok. ¿verdad? Que se están preguntando por lo mismo. La mayoría de ellos es darte las gracias como de verdad, que tus miedos no sean protagonistas. Ahí estoy leyendo de Luis, hermoso. Sí, de verdad que es que hay que guardar este chat porque está lleno de grandes comentarios. Y sobre todo, fíjate, yo quisiera remarcar que me voy con la ilusión y con la certeza de que somos muchos los guerreros y que vamos a hacer otro mundo. Y gracias por decirlo. Y gracias por decirlo alto, claro, bonito y poético. Porque vamos a tener que hacer un nuevo mundo. Así que gracias 1.000.000. La mayoría son gracias que te están dando. De verdad que ha sido un placer. Ha sido un gran placer. Gran maestro. Gran coach. Gracias, para Coaching mí en un la honor. tierra. Muchísimas gracias a todos. Vamos ya a liberar a nuestro coach para que pueda seguir haciendo todo lo que tenga que hacer posteriormente. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por este rato, por conectarse, porque todos somos parte de esta tribu. Así que hasta mañana a las 4. Muchísimas gracias y buenas noches. Desde aquí, desde San Juan, Puerto Rico, todo nuestro amor, todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza. Bonita noche.